salud en Chile, y muchos estamos convencidos que gran parte de los logros que Chile ha tenido históricamente en materia de salud, además de haber concebido de manera muy pionera y anticipada un sistema de salud cuando se crea el Servicio Nacional de Salud, tiene que ver con que fundamentalmente ha habido una apuesta no solamente de diseño, una visión estratégica que fue anticipatoria, sobre todo en la década de los 60, sino que Chile tuvo la capacidad de generar un recurso humano en general en salud de muy alta calidad. Y de hecho Chile se transformó en un referente latinoamericano, por lo menos en la formación de recursos humanos. Y eso ha sido uno de los patrimonios más importantes que tiene este país, porque si uno mira los resultados que ha tenido Chile en muchos ámbitos, por lo menos en el siglo XX hay una disociación entre resultados e inversión. Tenemos resultados que están por sobre lo que Chile invierte y lo que ha invertido en salud. Estoy hablando de aporte fiscal. Chile invierte hoy día 3.1 del producto en aporte fiscal, lo que es muy bajo. Si uno incorpora el 7%, claro, aumenta sobre 4.8%, pero el aporte fiscal real es 3.1%. Y eso cambia un poco en el siglo XXI porque los indicadores comparables del siglo XXI también tienen que ser revisados. Si uno mira los nuevos indicadores que son tabaquismo, que son obesidad, que son riesgo cardiovascular, toma alcoholismo, toma o consumo de alcohol y toma otro, lamentablemente hemos tenido un retroceso desde el punto de vista de política sanitaria y de una estrategia de salud pública. Quiere decir que no hubo un continuo de la tarea justamente de salubridad y de estrategia sanitaria que tuvimos en el pasado, que fue muy exitosa y hoy día no lo está haciendo. Pero uno de los problemas que tenemos es cómo preservar la calidad del recurso humano, porque finalmente eso está en directa relación con poder ir a enfrentar temas como la resolución de lista de espera. Y otro tema que hemos visto que hay un sistemático y progresivo traspaso de recursos de los sistemas públicos a los sistemas privados en la medida que el chasis del sistema institucional público no tiene siempre la capacidad de ofrecer eh, la cantidad en cantidad y calidad los recursos humanos justamente para ir a tener una atención y particularmente en el sistema hospitalario. Y a mí me tocó ser parte de la discusión de cuando Lago propuso el auge y no se pudo aprobar el Fondo Solidario. Eso generó una cierta situación compleja en que se aprobó una estrategia de derechos garantizados en salud que era muy importante, pero al no tener financiamiento derivó en lo que estamos viendo, que ha generado en cierta forma un traspaso de recursos del sistema público al privado para compra de servicios, y el sistema privado también ha tenido como incentivo el llevar los profesionales, los trabajadores y trabajadoras de salud al sistema privado para poder cumplir con esas tareas. Y ahí tenemos un tema que ahora, eso tiene la doble dimensión no solamente de nuestro punto de vista que ha generado un sistema público de salud que ha tenido menos capacidad de oferta y resolución de problemas, pero también a mí lo que más me preocupa es la capacidad formadora del sistema público o de las instituciones públicas. Y cuando hablo de instituciones públicas estoy hablando no solamente las que son estatales, sino todas las que tienen un rol. Y es muy preocupante que hoy día tengamos hospitales, por ejemplo, como el Arriarán, que no tienen, o hace un tiempo atrás no tenía cirujanos plásticos, no solamente para atender, sino siquiera para formar. Y tenemos la realidad que gran parte de los recursos humanos de calidad, en general, se forman en el sistema público y difícilmente se forman en las instituciones privadas. Por lo tanto, si tenemos un sistema de salud privado que ha tenido resultados también interesantes, se debe en gran parte también a la formación del recurso humano que ha sido preferentemente realizado en instituciones públicas. Y ese es un tema que a nosotros nos preocupa mucho. El segundo, nos preocupa el tema de atención primaria, donde hay un problema gravísimo de capacidad resolutiva. Uno lo ve en la calidad de las derivaciones que se hacen, que muchas de ellas no corresponden a lo que debería haber ocurrido. Hay muchos temas que se debieran resolver en la atención primaria que hoy día no se están resolviendo porque evidentemente un médico que no tiene o doctora que no tiene
o siente que no tiene las competencias, lo más probable es si llega un caso que siente que puede tener cierto grado de complicación, aun cuando por norma debería ser atendido a la atención primaria, lo va a derivar, con todas las consecuencias que eso tiene para la persona, para el paciente, de ir a la posta, etcétera, etcétera. Entonces, también nos interesa mucho ver de qué manera podamos ir también a generar una política, una reflexión respecto a cómo aumentar la capacidad resolutiva de la atención primaria. A mí me tocó participar muy activamente en el programa de IRA y ERA cuando se formó en los años 90 y después en el programa FOREAPS, que empezó en el Ezequiel González Cortés, formación de especialistas de atención primaria, que eran especialistas generales, que era, en vez de la idea de un médico de familia, era la idea más bien de un equipo de salud de familia que tuviera mayor capacidad resolutiva y que pudiera ofrecer una calidad de atención, pero también de acuerdo a una cierta cultura que hay en Chile, donde los pediatras son los médicos de familia de los niños, los internistas de los adultos, de los ginecólogos de las mujeres y los psiquiatras de la salud mental. Y entonces esa fue una buena experiencia que por distintas razones, a lo mejor porque era muy largo, tenía problemas de diseño, finalmente, a pesar de que quedó en cuestión. Y luego tenemos que tal vez muchas especialidades como oftalmología y otorrino y otras podrían desarrollarse con más fuerza la atención primaria. Ambas cosas no solo un tema de formación, tenemos un tema que es fundamental resolver a la hora de discutir esto, que es las remuneraciones que tienen los profesionales y trabajadores, que en la medida que no se acercan a hacer remuneraciones en mercado, va a ser imposible retener a los gente que nos interesa retener y atraer a los que podríamos volver a reintegrar al sistema público, porque tal vez también hay que hacer ese esfuerzo, que es muy importante. Luego tenemos que tener una política de incentivo. Yo siempre pienso que los hospitales y los consultorios tienen que ser un concepto de laboratorio, tienen que ser lugares de experimentación, de desarrollo intelectual, y en ese sentido todo lo que tenga que ver con la docencia que se desarrolle tanto en hospitales como atención primaria, todo lo que sea la investigación es fundamental, y evidentemente que los especialistas o subespecialistas que van a ir a determinados lugares tengan los elementos mínimos para poder desarrollar sus actividades para las cuales se formaron, porque evidentemente si yo formo un experto en imagenología y llego a lugares donde no hay tecnología y no, va a haber truncada su formación y vamos a tener una pérdida de recursos. Entonces esto tiene que ir acompañado de un ecosistema que garantice esto. Y lo mismo en la atención primaria. Yo creo que la atención primaria debería ser un espacio docente, debería ser un espacio donde hay reuniones clínicas, donde hay investigación, donde hay desarrollo que genere un crecimiento intelectual de los actores que están ahí. Y también yo creo que la oportunidad de generar una integración entre el sistema hospitalario y el sistema de atención primaria, por la vía de que los médicos de atención primaria puedan tener estadía en los sistemas hospitalarios a los cuales corresponden en su territorio, y al revés, que los especialistas también puedan ir a hacer docencia, reuniones clínicas, todo ese proceso de integración. Ahora, uno de los temas que tenemos es la brecha en términos cuantitativa y cualitativa, y la idea nuestra era proponer una discusión en que pudiéramos hacer un diagnóstico de brecha, ver cuáles son las especialidades y las subespecialidades que faltan en cada lugar del territorio, en cada hospital, y que pudiéramos tener una capacidad de establecer una política dedicada a resolver esa brecha específica. Es decir, si falta un determinado cirujano en tal hospital, en Coyhaique, bueno, ese es el recurso que hay que formar. Y eso significa, evidentemente, recursos, porque hay que tener recursos para la formación, que son muy importantes, y esos recursos tienen que ser efectivos. Muchas veces aquí se genera hay una suerte de discurso que dice que no se forman porque las sociedades médicas no quieren formar, porque las universidades no tienen interés, porque bueno, yo creo que todos esos temas hay que ver si efectivamente son tales y cómo se resuelven. Yo tengo más bien la sensación que es un tema de decisión política y de recursos. Y luego si uno forma a esos profesionales o a esas profesionales, ver cómo esas personas tienen un conjunto intensivo para mantenerse y para estar, y cómo se generan desincentivos también para que no renuncien a ese compromiso y esa responsabilidad. Nosotros incluso habíamos pensado en la comisión establecer mecanismos que no fueran multas, sino que fueran más bien
eliminar o transitoriamente sacar a las personas del registro de la superintendencia si no cumplían con estos compromisos, para que fuera realmente un desincentivo real. Y luego tienen que estar los cargos, porque no sacamos nada con hacer una formación de recursos humanos y después esas personas se forman y no tienen los cargos. Sería el peor de los mundos. Bueno, esto lo hablamos, lo hemos hablado con muchos ministros y lo hablamos también con el doctor Enrique París. Y yo creo que esto es un tema central para lo que viene. Central, tan central como tener a futuro capacidad de desarrollo de vacuna y tener capacidades propias de biotecnología. Creo que es un tema de seguridad nacional hoy día. Frente al mundo pandemia y a este mundo post pandemia, yo creo que tener un ecosistema de salud potente, capacitado, cualificado, creo que va a ser un tema de seguridad nacional. O sea, creo que más allá de los temas de salud convencional frente al mundo que estamos viviendo, va a adquirir otra envergadura y creo que tiene que tener un rol central en la discusión que venga. Entonces, esa es un poco la idea y nosotros lo que tenemos como primera intención es convocar a todos los que nos parezca que puedan tener una opinión. Si hay que ampliar este colectivo, está abierto, evidentemente, pero creemos que es muy importante que quienes han estado en este proceso de la formación de los recursos humanos puedan, junto con el Congreso, junto con el Senado, y después incorporaremos a la Cámara de Diputados también, tener o elaborar las bases de lo que puede hacer una política en este ámbito, y esa política presentársela a los gobiernos, a este gobierno y a los que vengan, impulsarla. Muchas de estas iniciativas a lo mejor no requieren de patrocinio del Ejecutivo y empezar ya, y otras van a tener el patrocinio del Ejecutivo porque por lo menos al ministro París le interesa avanzar en esta dirección, pero es importante que sea una política consensuada y donde el mundo científico, donde el mundo académico tenga un lugar central, o aquellas instituciones como CONACEN, Sofamech, como UNACOM, que han tenido una gran experiencia, evidentemente sean actores principales de este proceso. Nosotros tuvimos una muy buena experiencia, yo le decía, cuando elaboramos una estrategia nacional de inteligencia artificial, que hizo que el presidente, a partir de ese documento que nosotros hicimos, creara un comité gubernamental de inteligencia artificial. Esperamos que eso vaya avanzando. Y lo mismo hicimos en política satelital y espacial con la Universidad de Chile. Y luego, la idea que estén ustedes no significa que no incorporemos a otras universidades. Lo que hemos hecho es, a partir de una formulación primera, después incorporar a todos los demás actores y de la sociedad civil también que tengan interés. Hicimos en las dos experiencias anteriores, que finalmente la política de inteligencia artificial la refrendamos con reuniones que tuvimos con todos los actores que tenían interés, de la sociedad civil, entes privados, gubernamentales, y se terminó generando un documento que era de una visión que era muy robusta, muy sólida y de muy interés para este país. Entonces, yo pondría eso en términos generales, y la posibilidad que podamos trabajar juntos para poder proponer eso y consensuarlo transversalmente. Esta comisión además es transversal. Seguramente si no está Francisco Chaguán se va a incorporar, está Luz Eliana Evensberger, está Rabindranath Quintero, está Carolina, estoy yo, y la idea es ir avanzando en esta perspectiva y hacerlo evidentemente como un trabajo asociativo, colaborativo, y creemos que es una prioridad absolutamente indiscutible. Me quedo hasta acá, te doy la palabra, Carola, y después, si quieren, abrimos la palabra para ver cómo ustedes proponen. Nosotros tenemos alguna idea, pero cómo podemos ir funcionando y avanzando en esa dirección. Carolina. Sí, bueno, lo primero es agradecerles a todos el estar hoy día acá, el concurrir a esta invitación. Con algunos estuvimos recientemente en la discusión de lo que era la UNACOM, que después quedó con especialidades y que ahí está. Y a raíz de eso, lo que uno dice es que hay un tema más de fondo, ¿no es cierto?, que tenemos que resolver, que vuelve una y otra vez. Y ahí surge en el fondo el compromiso de generar este espacio para construir una política que además sea de Estado, que yo creo que es lo que necesitamos hoy día en salud. Y ahí quienes mejor saben son ustedes. Yo he aprendido harto del tema de salud. Yo soy más bien del mundo de la planificación, soy trabajadora social y economista, pero también he sido paciente y quizás en términos como de política pública, que es lo mío, lo que uno ve permanentemente es la fragmentación que tenemos de distintos actores
donde si estuviéramos mejor articulados, si hubiera ahí una mejor planificación y una mirada más de mediano plazo, aprovecharíamos capacidades que existen y que en nuestro país no tengo que decirles a ustedes el valor que tienen. Creo que en el enfrentar la pandemia, si hay algo que yo siempre destaco como algo positivo, fue cómo estas piezas que estaban desarticuladas se pudieron unir, o sea, la articulación del sector público y privado en la red de salud para atender, o hoy día cuando nos damos cuenta del valor de haber invertido en centros regionales de investigación y lo que eso implicó y generar capacidades, yo lo digo por lo que nos pasa en Magallanes, que varios de ustedes saben, hicimos una definición y una apuesta con recursos regionales y uno dice, bueno, la creación de la carrera de medicina en su momento que generaba dudas puede ser un valor asociado además a investigación de primer nivel dentro de las estrategias regionales de desarrollo. O sea, ¿qué les quiero decir con esta línea así media desordenada? Es que creo que nosotros tenemos piezas que están hoy día desarticuladas y nuestro desafío es poner eso en orden dentro de una estrategia país que tenga mirada de mediano plazo, que salga de las lógicas políticas que son tan perversas, ¿no es cierto?, cuando esto pasa de la decisión de una autoridad y otra, y lo que nos ha generado este tiempo de enfrentar el coronavirus es el aprendizaje a la fuerza nomás, porque esto nos impulsó y no nos quedó más, pero el aprendizaje que es posible, ¿no? Y que tenemos las condiciones. Entonces esa mirada como bien práctica, es como aprovechamos ese vuelito para decir cómo hacemos las cosas bien y nos sentamos para generar eso. Esto requiere, y yo lo planteaba súper bien, tanto de temas presupuestarios, cosas que a veces no son tan fáciles y nosotros lo vemos en lo cotidiano, ustedes también, pero sí creo que están hoy día las voluntades para hacer un cambio que sea más de fondo. Hay temas como los incentivos que hay de formación en lo público y después de ejercicio, en el caso de los médicos, ¿no es cierto?, en lo privado, que nos lo plantean recurrentemente y uno dice, ahí es bien simple, o sea, en los hospitales públicos permitámosle una jornada distinta, aumentemos las remuneraciones para que el incentivo sea permanecer ahí, pero yo digo también nuestro país frente a los desafíos que tenemos, donde cada vez es más relevante el rol de la investigación, la generación de conocimiento, de innovación, también para enfrentar los problemas de salud, tenemos que tener capacidad de definir prioridades, eh, prioridades país, yo digo más que de Estado, prioridades país y que ordenemos a todo el sistema, y esto es los actores públicos, privados, académicos, los actores políticos en torno a eso. Y yo creo que eso es lo que tenemos que buscar y cómo tenemos una política de formación de recursos humanos en salud que vaya acorde y articulado. Entonces, ahí a mí me parece que de ahí se desencadenan todos los otros aspectos. No voy a volver a detallar lo que ha planteado Guido, pero efectivamente cómo volvemos a poner la atención primaria al centro. Y la atención primaria no es el que llega, sino que es el inicio de una cadena que tiene que estar articulado también con el proceso de formación. Y ahí tenemos permanentemente los cambios en los programas de formación, de destinación, problemas que a veces son operativos, complejos y que serían tan fáciles de resolver. Pero uno dice, ¿cómo es que hay un ordenamiento que además compartamos todos? Y así como hoy día se hace para investigar en la vacuna y un consorcio de universidades, ¿cómo lo hacemos con todos ustedes sentados en la mesa para decir, esta es la forma desde el punto de vista de cómo se organiza el sistema y también esta es la forma en que priorizamos? Yo esto lo he trabajado mucho más en cáncer, y en cáncer es imposible que nosotros logremos tener todos los oncólogos que necesitamos, pero que tengamos también la enfermera de práctica avanzada que necesitamos, si no los sentamos todos juntos. Y eso son las fundaciones que trabajan, eso es el sector público, el sector privado, ¿no es cierto? Y venimos años trabajando y por lo menos tenemos un diagnóstico que es común, hemos generado confianza, hoy día estamos a puerta de sacar la ley del cáncer que justamente obedece a esa mirada. Y quizás lo más difícil es romper con la separación que existe entre el ministerio, y esto no tiene que ver con el gobierno de turno, sino con la estructura de nuestro Estado que dice, oye, desde acá definimos, desde esta oficina, y no generar confianza en decisiones que se toman en conjunto y que se implementan en conjunto. Entonces yo más bien lo que los quiero invitar es en esto como a innovar un poco, a mirar fuera de la caja, como se dice tradicionalmente, a partir de la experiencia que hemos tenido, usando también la
tecnología. Yo creo que muchas veces nos quedamos en las lógicas tradicionales. Yo escucho aquí, yo tengo una opinión distinta a los médicos de familia, pero la gente piensa que tiene que ir al especialista, ¿no? Y nosotros tenemos que cambiar ese concepto. O sea, aquí está el desafío de la prevención también, que habitualmente se nos queda fuera de la mesa. ¿Cómo ponemos eso también? Y eso no es solamente el recurso médico. Tendemos a pensar siempre en la lista de espera, pero ¿cómo avanzamos para que no llegara a esa lista de espera? Y eso llegara antes también. Y ese es el gran desafío que tenemos en materia de salud. Entonces eso no puede estar desasociado también de nuestra política de formación de recursos humanos. Yo les dejo esa invitación, el rol de la telemedicina, el cómo tenemos en un territorio tan diverso como el de nuestro país, que ahí también se enmarcan las desigualdades, ¿no es cierto? La concentración de los especialistas, en muchos casos no es el que nos falten, sino el cómo están distribuidos, y nosotros sabemos que es imposible que un especialista se instale en el hospital de Porvenir por razones obvias, y además no ayuda al sistema, pero tenemos muchas otras formas de cubrir y entregar esa atención de calidad a la gente en forma oportuna. Yo les pongo esa perspectiva y creo que tenemos hoy día un escenario que es bien favorable para hacer algo en conjunto, donde nos pongamos quizás algunas metas más de corto plazo y otras de una mirada más de mediano plazo. Yo siempre lo planteo, cuando hacemos algo que es demasiado amplio, a veces nos frustramos porque decimos acá no logramos implementarlo. Entonces, quizás si pensamos en etapas y vamos construyendo cosas que nos vayan consolidando en esta lógica de trabajo, yo creo que podemos ser también más efectivos. Mira, le propongo que levante la mano por el chat. Pido la palabra a Manuel Julián. Manuel. Sí, bueno, muchas gracias ahora formalmente por la invitación en realidad me alegro mucho de escuchar al senador Girardi y a la senadora Goche con un diagnóstico con el cual coincidimos plenamente. Y yo creo que el punto central aquí está en lo que decía la senadora Goche, la desarticulación, la fragmentación. Los logros que describía el senador Girardi inicialmente, ¿cierto?, que llevaron a un nivel de calidad superior para lo que se esperaría de un país como este, ocurrieron cuando el Producto Bruto de este país era, no sé, un 10% del producto actual. Entonces no es una cosa de puros recursos, ¿cierto?, de ser más ricos para poder comprar algo mejor. Es un asunto de articulación. Y nuestro sistema, que estaba muy bien articulado, se desarticuló completamente. Y yo creo que por ahí va el tema central. Y yo diría que de manera muy importante no hay nadie que lo articule ahora, y creo que ahí hay una responsabilidad primaria en el Ministerio de Salud. No me estoy refiriendo a este ministerio ni al pasado ni a uno en particular, sino que por lo menos lo que me ha tocado ver a mí durante, yo diría, llevo 16 años metido o 15 metido en estos temas, ¿cierto? No hay ninguna entidad pensante de largo plazo, ¿cierto?, del Ministerio de Salud, y lo que uno ve es que cada 4 años llega un equipo nuevo, ¿cierto?, que tiene que cumplir metas de corto plazo, y más que un articulador, ¿cierto?, es un comprador de corto plazo de servicios a las universidades, ¿cierto? Servicios que además, en rigor, la mayor parte de las universidades no provee autónomamente, ¿cierto?, porque no tienen la materia prima fundamental que son los hospitales. Estamos hablando únicamente de lo hospitalario, que sabemos que es insuficiente. Por lo tanto, esa lógica, ¿cierto?, lleva indefectiblemente a que no haya planificación, a que no haya la otra mirada. Y por otra parte, creo que antes de pensar únicamente en los incentivos para las personas, para los profesionales, ¿cierto?, que se vayan al servicio público y todo eso, que está muy bien y es bastante obvio, creo que no hay un incentivo para las instituciones para articular y comunicarse. Al director de un hospital autogestionado, ¿cierto?, en la región metropolitana, le importa nada lo que pase en Palena, ¿cierto?, y los pecados que vienen de Palena y qué va a pasar. Al director del hospital autogestionado, ¿cierto?, le importa nada lo que pase con la universidad pública o privada, ¿cierto? Y se entiende que es un negocio de la universidad hacer lo que tiene que hacer y me tienen que pagar, y nos relacionamos solamente desde un punto de vista transaccional, ¿cierto?, y contractual.
Y yo creo que eso no es que nadie sea particularmente malo o que esté en una lógica perversa, pero creo que el sistema ha derivado a que nadie responsable de una institución de esta naturaleza sienta que tiene una responsabilidad por el conjunto, y en el Estado no hay nadie, ¿cierto?, a cargo de mirar ese conjunto. Si yo tuviese que hacer una sola acción, ¿cierto?, con recursos limitados, haría un cambio estructural en el Ministerio de Salud, de tal manera de que hubiese una entidad, unidad, como se quisiese llamar, de largo plazo dedicado al estudio y a la articulación. Hemos visto, ¿cierto?, que por lo menos lo que me ha tocado a mí como decano, como director de posgrado de la Chile, que el Ministerio de Salud y el de Educación han conversado quizás una vez durante 2 horas. Eso fue todo, cuando Pancho Martínez estaba a cargo de la División de Educación Superior, y no ha habido más. El Estado debe tener ese poder pensante. Y yendo a cosas más prácticas, algo que hemos propuesto muchas veces, es muy fácil volver a pensar en tener hospitales docentes para Chile. Esto lo hemos escrito, lo hemos puesto en distintas partes. Es con los mismos recursos, no es más plata, a pesar de que en lo inmediato, ¿cierto?, la gente piensa se van a gastar más guantes, ¿cierto?, y más jabón. Esa fue la respuesta que me dio el ministro de Salud, Mañalich, cuando le fui a plantear por última vez esta cosa hace un año. En el mediano y largo plazo, el ahorro en términos de calidad de salud, menor mortalidad, menor morbilidad asociada, etcétera, es mucho mayor. Y eso es bastante fácil de organizar. Es simplemente volver a pensar en los modelos que fueron exitosos en Chile con la legislación o adaptándonos a la legislación o la reglamentación actual. Y tenemos modelos de algunas instituciones que son virtuosos, ¿cierto? En ese sentido, el Hospital de la Universidad Católica, ¿cierto? Nuestro hospital clínico funciona muy bien como hospital, un desastre en lo financiero, esa es otra cosa, ¿cierto? Pero yo creo que es relativamente fácil, pero debe haber una entidad que se haga responsable de manera estable y no sujeta a los vaivenes políticos de corto plazo. Eso, muchas gracias. Gracias, Manuel. Pidió la palabra también Patricia Muñoz, después Mario Valdivia, después Felipe Heuser y después Claudio Flores. Así que, Patricia. Muchas gracias, senador. Muchas gracias por la invitación. Muy interesante el tema. Todos estamos de acuerdo que nuestro sistema de salud tuvo éxitos importantísimos y nos sentimos tremendamente orgullosos, ya que a nivel latinoamericano tenemos excelentes indicadores de salud. Pero todos sabemos que internamente tenemos varios problemas que es necesario arreglar. Voy a partir desde el lado de la formación, Todavía nosotros estamos con sistemas antiguos en que la carrera dura 7 años, que después, posteriormente, tenemos que hacer una especialización y una subespecialización. La mayoría no hay cursos de formación de especialista para todos los que quisieran. Las especialidades que van hacia la atención primaria no son bien miradas por culpa también de cómo formamos a nuestros estudiantes. A la mayoría de nuestros estudiantes los formamos en hospitales de alta complejidad y no los formamos mayoritariamente en la atención primaria. Hoy día hay varias universidades que han estado migrando, pero es frustrante ver que tampoco la atención primaria es resolutiva. Eso ya lo hemos conversado, lo hemos visto. Entonces, ¿de qué manera uno puede incentivar a los estudiantes de medicina que tengan un mayor interés por la atención primaria? Partiendo porque la atención primaria tiene que haber una especialidad en la atención primaria. A lo mejor medicina familiar no es un buen nombre, porque ya está muy acotado. A lo mejor medicina integral, hay que ponerle un nombre mucho más atractivo. Segundo, que los estudiantes conozcan dónde se atiende la mayoría de la gente. Chile necesita tanto especialistas como atención primaria, pero además, atención primaria, especialistas en atención primaria. El médico que egresa de las universidades chilenas, si bien es cierto, puede estar capacitado para resolver algunas patologías, no la mayoría de lo que se ve en la atención primaria, porque ve de todo a lo largo de su carrera. Y ahí es donde, al formarlos en hospitales de alta complejidad, los mismos especialistas descalifican al médico que se quiere dedicar a ser médico general en la atención primaria, a ser un médico de familia, como se llama hoy día, porque lo consideran como medicina de segunda. ¿Por qué? Porque todavía, como decía el senador Girardi, no se ha desarrollado
la investigación, las reuniones clínicas, las actividades que le hagan al médico que se va a dedicar a eso, que sea más atractivo. El segundo gran tema del sistema global de salud es que todas las universidades tenemos nuestro perfil de egreso que promovemos la salud y prevenimos las enfermedades. ¿Qué hacemos de prevención y de promoción? La verdad es que muy poco. Son más bien otras carreras del área de la salud, como por ejemplo la enfermería, que tiene bastante de promoción y de vocación. Pero medicina debiera también incorporar como una parte importante de su formación el tema de la promoción y de la prevención, que tiene que ver con ir a la comunidad, a conocer a las familias en sus hogares, en ver cómo vive, porque aquí los factores sociodemográficos y psicosociales son muy, muy importantes y el estudiante de medicina no logra hacerse una idea de realmente lo que dice. Ellos quieren ser especialistas porque en general se remunera mejor. Y aquí viene el conflicto entre lo público y lo privado. Obviamente que lo privado es más atractivo económicamente que lo público. Entonces, ¿cómo llegar a un equilibrio? En el tema de las especialidades, ¿por qué se produce esta diferencia entre los especialistas que existen en el norte o en algunas regiones versus la región metropolitana o la quinta o la octava región? Tiene que ver también con el incentivo para los especialistas que se van. Mandar un especialista aislado, único, sin recursos, como decía el senador Girardi, no es atractivo. Yo siempre hablé una vez con el subsecretario de Salud Pública y le dije que, y esto lo vengo diciendo hace bastante tiempo, ¿por qué no idear una política en que se formen equipos de salud que se vayan a las regiones, entre ellos, entre médicos, médicos internistas, cirujanos, oftalmólogos, dermatólogos, que formen un gran equipo, que conozcan antes la región, que hagan el diagnóstico de la región y que presenten un proyecto para irse a alguna región del país a levantar la salud de la región, a mejorar los indicadores de la región, porque aquí efectivamente tenemos índices de tasas de mortalidad infantil globalmente muy bueno, pero muy disímiles entre regiones, y eso todos lo sabemos, y también entre el área pública y el área privada. Un tercer factor tiene que ver con que todas las universidades apuntamos, y esta es la misión de Asofamech, apuntamos a formar médicos de calidad, tanto en el pregrado como en el posgrado. Las acreditaciones son sumamente importantes. Y esta falta de comunicación entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación lleva de repente a colocar estándares para los médicos especialistas que son propios de un magíster de investigación. Y eso no significa que el especialista no haga investigación. Pero hoy día los estándares que se están levantando a nivel de acreditar los programas de especialidades médicas son bastante difíciles de cumplir. La mayoría de los especialistas se forman en hospitales de alta complejidad con otros especialistas que tienen la expertise, donde existe la patología variada y de alta complejidad. Sin embargo, esos especialistas son muy pocos los que son docentes que sean realmente académicos, vale decir que publiquen, que investiguen, son profesionales que ejercen su profesión en su área de expertise. Habrá uno o dos, pero cuando en los estándares de acreditación se pide que se levante todas las investigaciones, publicaciones, libros, cuánta investigación, cuántos proyectos han ganado, no es la realidad PIS. Entonces estamos lejos de poder adecuar ese sistema, y aquí se requiere un trabajo conjunto entre Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, más revisar nuestras mallas curriculares, hacerlas más atractivas, incentivando la promoción y la prevención como parte de, y no dirigida específicamente a eso, pero tiene que haber esa parte importante que no está dentro de nuestras mallas curriculares más que en el papel, y en la práctica no. Y cambiar este paradigma de formar siempre a los médicos fundamentalmente en hospitales de alta complejidad. Creo que en este punto podemos tener diferencias con otros colegas decanos. Sin embargo, si uno considera
que el 75-80% de nuestra población se atiende en el sistema público, es ahí donde uno tiene que ir a apuntar estos cambios y estas innovaciones que hablaba la senadora Goich, con creatividad, con ingenio y en equipo. Y aquí viene un cuarto punto, el trabajo en equipo interprofesional. Nosotros generalmente como médicos trabajamos cuando estamos en hospital fundamentalmente con las enfermeras, con los kinesiólogos, etc. Sin embargo, en la formación no tenemos esta interdisciplinariedad en la formación. Tenemos que acostumbrar a nuestros médicos y a nuestros estudiantes que estamos formando al trabajo interdisciplinario. Yo sé que hay algunas universidades que lo hacen, pero no todas, o sea, son muy poquitas. Y aquí también hay otro tema de innovación. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Le damos la palabra a Mario Valdivia. Perfecto. Buenas tardes. Un saludo afectuoso a todos, a todas. Yo soy Mario Valdivia, soy decano hace 23 días de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción, así que ustedes comprenderán que es mi debut en este ámbito. Sin embargo, a mí me parece de una absoluta necesidad, y si uno pudiese resumir mirando con una mirada amplia, aquí hay elementos que son indispensables para que esto funcione. Y el primero es integración. Efectivamente, la formación de profesionales de salud no puede ocurrir por un carril ni siquiera paralelo, menos distinto que la atención en salud. Y tiene que haber un diálogo permanente, y en ese sentido, la experiencia antigua, no la experiencia contemporánea, pero la experiencia antigua de la Universidad de Concepción y el Hospital Clínico Regional era una experiencia en ese sentido. La Universidad de Concepción nace al mismo tiempo que el Hospital Clínico de Concepción, y el objetivo era que fuera un hospital clínico docente, y hubo un diálogo fecundo y productivo por muchas décadas. Yo siento que en el momento en que, como modelo de gestión, la competencia adquiere prioridad por sobre la cooperación, estamos en un problema. Y efectivamente en salud, y probablemente no solamente en salud, pero yo puedo hablar de lo que conozco, lo que requerimos es un espacio de cooperación, en que los distintos actores comprendan que para que no se produzca este divorcio que también se describe entre los hospitales autogestionados, las universidades, los distintos servicios, que incluso nos pasa que a veces servicios vecinos compiten entre ellos, cuando lo lógico sería tener unidades conjuntas, cuando lo lógico sería generar espacios de cooperación. Entonces, desde esa perspectiva, resulta muy poco práctico que una universidad piense toda una innovación curricular si no está dialogando constantemente con los campos donde se va a desempeñar, con los lugares donde va a trabajar. En ese sentido, es nuestra obligación desde la academia estar absolutamente presentes en este proceso. Tenemos que estar discutiendo desde los modelos de incentivo, desde los diseños curriculares, desde también los sistemas de gestión. Se han dicho cosas sumamente interesantes. Hablamos mucho de que estamos formando médicos para que sean médicos integrales, para que sean médicos generales, que la especialidad debería ser una opción y no el fin. Y sin embargo, cuando miramos nuestro pool de docentes, ¿qué porcentaje de médicos generales tenemos como docentes? La Universidad de Concepción tiene un porcentaje bajísimo. La gran mayoría de los docentes somos especialistas. Y tenemos entonces la idea que vamos a formar un médico a través de la suma de fragmentos. Estamos hablando de formación de médicos cuando deberíamos estar hablando de formación de profesionales para la salud. Cuando hay otros actores que son tan relevantes y en ciertas áreas más relevantes que los médicos. Entonces yo creo que aquí lo que necesitamos es tener un espacio de acuerdo, un espacio de consenso, donde, como muy bien se dijo, tengamos políticas de Estado y no políticas de gobierno. Es imposible pensar que en 4 años vamos a diseñar algo y después cambia el sistema de gobierno y cambian todas las políticas. Yo creo que eso tampoco es sustentable. Tenemos que ser capaces de optimizar recursos, tenemos que ser capaces de tener un diálogo que permita que los cambios curriculares tengan salida en el campo del ejercicio, en que efectivamente los incentivos se entiendan, porque la atención primaria, para ser atractiva, no solamente debe ser atractiva desde un punto de vista económico, también tiene que ser atractiva desde un punto de vista de capacidad resolutiva, también tiene que ser atractiva desde un punto de vista de capacidad de generar conocimiento. ¿Quiénes deberían enseñarnos a los médicos cómo ser médicos de atención primaria? Deberían ser los especialistas en APS, que deberían ser, y que por lo tanto tú pudieses hacer carrera como médico de atención primaria y no sentir que es solamente una estación de paso en búsqueda de especialidad.
Es sumamente interesante cuando uno puede trabajar en CEFAM o consultorios que tienen médicos que se han quedado ahí por opción. Y tú te das cuenta que el nivel de resolución, que la capacidad de enfrentar, que la capacidad de integrar es sumamente distinta que cuando tenemos colegas que solamente están esperando juntar los puntos para irse a lo que es su aspiración. Y yo creo que ahí hay todo un proceso en que sí, las universidades tenemos que hacer cambios, pero esos cambios deben ser dialogados con el ministerio, deben ser dialogados con los empleadores, deben ser dialogados con la realidad del país, porque si no el cambio queda solo en lo teórico y lo que logramos finalmente es formar jóvenes para que después se frustren porque llegan a una realidad que no guarda ninguna relación con lo que hemos pretendido mostrar nosotros. Y yo creo que es ahí donde es indispensable, insisto, posiblemente no solamente en salud, pero al menos en salud, que seamos capaces de crear este espacio de encuentro y que nos hagamos responsables de aportar más allá de nuestra postura personal en una cosa que es superior a cada uno de nosotros, que es la construcción de una mejor realidad para toda nuestra comunidad. Gracias, Mario. Le doy la palabra a Felipe Heuser. Muchas gracias. Agradezco nuevamente la invitación. Varios de los temas ya han sido tocados aquí por mis colegas anteriormente. A todo esto, yo soy Felipe Heuser, soy decano de Medicina de la Universidad Católica. Primero coincido que una de las necesidades más importantes para nuestro sistema de salud tiene que ver finalmente con alguna forma de integrarlo mejor. Tenemos muchas áreas que trabajan en forma, yo diría, asincrónica, definitivamente atención primaria, de repente con los propios servicios de salud, más allá que se produce esto entre las corporaciones municipales y los servicios de salud con el resto del ministerio. Definitivamente todo este sistema con las universidades y particularmente, ¿no es cierto?, facultades de medicina, ¿no es cierto?, que enseñamos en salud. Y ahí necesitamos algo que definitivamente nos integre mejor, nos coordine mejor y nos hagamos todos parte de un gran sistema. En ese sentido, como una cosa muy concreta, comparto la necesidad definitivamente de fomentar los hospitales clínicos. Y no solo los hospitales clínicos, sino que a propósito de atención primaria también. ¿Por qué no dejarlo abierto? Y a propósito de lo que decía la decana Muñoz, ¿no es cierto?, de la importancia de la enseñanza. Y para nuestros pacientes, para nuestra población, el que haya enseñanza en esos lugares habitualmente es una forma de dar mejor atención. Hay más gente que además está controlando la calidad de lo que se hace y son elementos que tenemos que considerar muy importantemente. Quiero referirme a dos temas. El tema de la formación de especialistas, en que definitivamente yo creo que nosotros, y más todavía bien coordinados con nuestros sistemas hospitalarios, podemos formar como universidades más especialistas. Y no solo más, sino que también de buena calidad, ¿no es cierto? Ya tenemos, y es toda otra discusión, cómo aseguramos la calidad. Pero lo más fundamental finalmente termina siendo este tema de la retención. Y ahí los elementos que mencionó el senador Girardi me parece muy importante. No es solo un tema de remuneración, sino que también crear el ecosistema para que puedan desempeñar esa especialidad. Si no, existe una frustración máxima que cumplen su periodo y salen arrancando. Y eso significa formar equipos, etcétera. En ese sentido, hay experiencias bien antiguas, por ejemplo, de la misma Universidad Católica, incluso antes que yo llegara a la universidad. Yo vengo a la Chile, a la Católica, así que llegué y ellos habían trabajado, por ejemplo, con Talca, y hubo todo un grupo de gente que formaron en Talca y por varios años todo ese hospital tuvo un desarrollo especial porque se formaron especialistas integrados, fueron una forma de trabajar. Y por lo tanto, a mí me parece que eso es uno de los elementos que es importante a propósito de la formación de especialistas. Y lo último, para no repetir mucho lo que ya se ha dicho, quiero reforzar al máximo el tema de la atención primaria. Dentro de esta coordinación, de esto que hay que integrar, coordinar, sin duda que en salud, la gran puerta de entrada y también gran ejecutor finalmente es la atención primaria. Y yo creo que en ese sentido la necesidad de que la atención primaria sea una especialidad hecha y derecha, a mí me parece que es fundamental. Llamémoslo general practitioner como los ingleses o médico familiar, es lo mismo. Nosotros también hace tiempo ya que definimos que esa era la forma de hacer atención primaria. El médico de atención primaria tiene que ser un especialista, tiene la tremenda responsabilidad de ser la puerta de entrada y ojalá resolver lo más que pueda. Y ese lo más que pueda hoy día es muy poco. Y por eso me refiero, en general es poco porque la mayoría son médicos generales, ¿no es cierto?, que todavía no han tenido, ¿no es cierto?, una formación un poco más específica. Con el tiempo lo van haciendo, y a propósito de lo que decía
El doctor Valdivia, claro, uno le da gusto a esos que se han quedado en la atención primaria porque finalmente hicieron la escuela ahí, pero ojalá nosotros los formemos y los pongamos ahí, porque definitivamente con una mejor atención primaria, todo el resto del circuito va a funcionar muchísimo mejor. Nosotros tenemos esta experiencia con los áncoras, con centros de atención primaria bastante resolutivos, ¿no es cierto? Se hacen endoscopías, se hacen ecografías, se hacen una serie de cosas con los cuales, bueno, está publicado, ¿no es cierto?, cómo las tasas de referencia, los servicios de urgencia, la satisfacción de los pacientes, es decir, cambia radicalmente y con platas que no son diferentes a las que recibe el resto del sistema de atención primaria. Por tanto, ahí ese es uno de los elementos sin duda claves para mejorar nuestro sistema de salud. No mantengo muchas cosas más, pero no quiero tomarme más la palabra. Muchas gracias. Gracias, Felipe. Claudio Flores. Gracias, senador. Primero, gracias por la invitación. Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile. Yo quiero... todo lo que se ha dicho es verdad. Primero, la articulación, el hecho de que los servicios de salud entiendan de que en la medida que se formen los médicos en esos centros, van a tener mejores especialistas, y no solamente especialistas, sino que además mejores médicos recién egresados. Yo quería ir, sí, como la reunión, en uno de los puntos decía la formación de especialistas. Yo quiero recordar de que sí se abrieron muchos cupos para especialistas, pero estos no se han llenado. Entonces, la pregunta es ¿por qué? Y las razones hay que preguntársela a los que postulan. Yo creo que hay que hacer el diagnóstico de eso. Yo tengo la percepción y tiene que ver con un poco con la percepción que tienen algunos médicos que han hablado conmigo, que tiene que ver con el hecho de que cuando estas contrapartes que les piden los ministerios y el Servicio de Salud se hacen insoslayables, o sea, una persona que se forma requiere 9 años, y más aún un médico que atiende en atención primaria, lo que atiende en años en atención primaria vale en puntaje 0, y su compromiso de retorno con el servicio empieza de ahí en adelante. Entonces, cuando uno ve estas pseudo condenas, muchas veces los hace pensar 2 o 3 veces en tomar o no esas especialidades. Eso es uno. El segundo punto tiene que ver con la formación de especialistas propiamente tal. Nosotros pedimos que el sistema aumente la cantidad de cupos, pero siempre he pensado, y la percepción mía es que lo que se debería formar es más centros formadores, y para eso probablemente los centros formadores actuales tienen que formar los formadores de los próximos centros que se van a formar. Eso es más a largo plazo, pero probablemente mucho más efectivo. En este momento, si necesitamos un geriatra, no sé, en algún lugar de Chile, lo vamos a formar para que se vaya allá, y probablemente si lo formamos para un centro formador, ese centro se va a demorar en tenerlo, pero sí vamos a llenar centros con más especialistas a más corto plazo que el hecho que solamente lo forme un centro. Por lo tanto, ahí hay un compromiso de tratar de formar centros de formación, y ahí invito obviamente a los centros más especializados a cooperar en eso. Por lo tanto, lo que yo sugiero es hacer el diagnóstico por qué la gente no se quiere comprometer con los servicios públicos. Eso es. Gracias, Claudio. Le damos la palabra a Marcos Vergara y después a Lorenzo Naranjo. Muy buenas Presidente, y tardes. después al que habla. ¿Perdón? Pancho, te voy a dar a ti la palabra para que cierres la primera vuelta. Muchas gracias, senador Girardi, y gracias por la invitación a la Comisión de Desafíos del Futuro. Para mí es realmente un lujo poder estar aquí, sentado, escuchando a todos los decanos de las facultades de medicina de Chile, expresando sus opiniones. Y bueno, un saludo especialmente al decano Valdivia, porque yo soy hombre de allá, soy penquista de las tierras del rock, y bueno, me siento muy orgulloso de serlo, y en consecuencia no puedo más que saludarlo especialmente. Quiero decirles que le estaba dando vuelta a la conversación. No conozco, y me disculpan por el atraso porque entré un poco tarde por razones de conectividad, y bueno, las preguntas esenciales las estoy incluyendo a partir de las cosas que he estado escuchando de ustedes. Quiero decirles que me referiré principalmente al diagnóstico, más bien, de problema que a la solucionática, ¿no? Porque
yo quisiera beneficiarme de esta conversación y de otras futuras para poder tener un mejor diseño de soluciones de cara, digamos, a una precisión mayor de los problemas que enfrentamos, ¿no? Yo soy académico, soy profesor asociado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Soy gestor público, he hecho una doble carrera todo el tiempo sistemáticamente. Gestor de hospitales, en este caso concretamente, yo soy el director del Instituto Nacional de Neurocirugía. Y bueno, somos un hospital autogestionado, pero mucho más consciente quizás que aquel que describía Manuel recién en su alocución, porque sí nosotros estamos al servicio de las regiones, se supone que somos un centro de derivación de alcance nacional y recibimos patología compleja que por razones de incidencia, de baja incidencia, las regiones no están en condiciones de resolver. Entonces, sí que vivimos pensando, digamos, en cada una de las regiones de Chile porque estamos a su servicio. Y en segundo lugar, también tenemos un vínculo estratégico muy interesante con la universidad, en particular con la Universidad de Chile. Los neurocirujanos se forman allí desde la Universidad de Chile. La Universidad de Chile tiene instalaciones físicas importantes dentro del propio hospital. De modo tal que nuestra conversación con la universidad es una conversación permanente y fluida, ¿no? También tenemos, naturalmente, formación o pasantías de profesionales y especialistas médicos de otras universidades de Chile, ¿no? Entonces, miro desde el Instituto de Neurocirugía, pero miro de cerca la problemática que preocupa a las regiones en materia de presencia o necesidad de resolver problemas de salud y contar con los especialistas para poder hacerlo. Miro tres cosas principalmente. Una primera que he tenido ocasión de compartir como inquietud con el senador Girardi, que tiene que ver con la conectividad de Chile. Si uno despliega el mapa de Chile y lo pone encima del mapa de Europa, es bien sorprendente ver cómo Chile se despliega desde Lisboa hasta Moscú. Ese es Chile, desde Lisboa hasta Moscú. O sea, realmente es una larguísima y angosta faja de tierra. Eso es lo primero. Que tiene, además, una distribución poblacional muy sui generis hacia el sur y hacia el norte. Hacia el sur, determinada por canales, fiordos, que hace que las poblaciones vivan de manera muy distante y de difícil acceso unas con otras, y para el norte por el desierto. Entonces, somos un país muy singular y que tiene a la base, desde mi punto de vista, un problema de conectividad. ¿Cómo yo conecto esta larga y angosta faja de tierra? Tengo la impresión de que hoy día hay desarrollo tecnológico, y lo habrá todavía más hacia el futuro, que nos podría permitir hacer esta conexión de manera más importante, significativa. Soy crítico, sin embargo, de cómo nosotros, a pesar de tener este problema eterno de la conectividad de Chile, no nos conectamos bien, por ejemplo, con los medios de transporte. Muchas veces nos pasa que la paciente de Arica, que pudo haberse trasladado a Santiago al instituto por un problema que ameritaba, bueno, no lo pudo hacer el día sábado porque no hubo cómo, y lo tuvo que hacer recién el lunes, y cuando ya lo hizo el lunes era un poquito tarde. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Si esta es la historia de Chile, ¿cómo no tenemos permanentemente y sistemáticamente sistemas de transporte apropiados para movilizar a los pacientes de un lugar a otro cada vez que sea necesario? O sea, esa es una primera cosa. La conectividad de Chile. Yo lo veo como un tema súper relevante. En segundo lugar, tengo una visión crítica respecto de lo que es la gestión en red. Nosotros tenemos nuestro sistema de salud separado en servicios de salud, territorios, población a cargo. Tenemos población a cargo. Sin embargo, nuestra conducta no es anticipativa. Nosotros no tenemos un enfoque de anticiparnos a la aparición de los daños. Nos sentamos a esperar que los daños ocurran para poder atenderlos después. Está bien, no hay duda de que tendremos que estar
en una tarea de asistencia en función de las necesidades que se generen, pero podríamos hacer mucho más para evitar que ciertos problemas de salud se generen. El caso más dramático es el de los pies diabéticos. Mire usted cómo llegan los pies diabéticos a los hospitales complejos, ¿no es cierto?, en circunstancias de que el control del riesgo vascular ocurre allá, en la atención primaria. Entonces yo digo, ¿qué pasa? Que nuestras redes asistenciales, ¿no es cierto?, no tienen un comportamiento anticipativo. Y yo creo, aquí ya empiezan los prejuicios, pero yo lo someto a la consideración de todos, digamos, para nuestra conversación. Yo creo que en los últimos 40 años nosotros lo que hemos hecho ha sido introducir un sesgo más bien asistencial en la atención primaria, incluyendo los SAPU más complejos, pero siempre con enfoque en atención de la enfermedad. Muy poco enfoque en anticiparse a la aparición de los daños. Si ustedes miran, y esto entre nos, los resultados de control de hipertensión arterial y diabetes mellitus y de la efectividad de ese control en cualquier, o sea, no en cualquiera, en la mayoría de las comunas de Chile, los resultados son realmente preocupantes. O sea, nosotros no estamos haciendo el trabajo de anticiparnos a la aparición de los daños. Sospecha que tengo yo a estas alturas del partido, ¿no será que los alcaldes tienen, ¿cómo decirlo?, incentivos para mover el sistema más a la respuesta asistencial que a la respuesta anticipativa? O sea, más, ahí ya no se tiene la respuesta. Más a la cuestión asistencial que a la cuestión anticipativa. Yo empiezo a sospechar que sí. Y empiezo a cuestionarme entonces la municipalización como proceso, y me pregunto si no será el momento de pensar en, a lo mejor, conectar mejor la red, revirtiendo ese proceso. Mira, ahí pongo un tema audaz sobre la mesa, a lo mejor a algunos de ustedes no les va a gustar mucho. Y por último, reconocer que, bueno, yo voy a decir que todos hemos sido víctimas, todos los que somos médicos aquí nos hemos formado, ¿no es cierto?, en las universidades chilenas, y las universidades chilenas forman especialistas. A eso se dedican. Bueno, en el primer año todos creemos que nos vamos a formar para ir a hacer medicina, digamos, a un país pobre en África, ¿no? Pero eso dura un semestre. En el segundo semestre ya estamos empapados con el currículum oculto, que le llaman allá en la Facultad de Medicina. Manuel sabe muy bien de qué estoy hablando. El currículum oculto. Y el currículum oculto no nos lleva, digamos, para formar el médico de atención primaria, con lógica preventiva, anticipativa, sino que nos lleva a la formación de especialistas. Que yo no digo que sea malo, porque los especialistas hacen falta, ¿no es cierto? Alguien hablaba de los geriatras. Yo encuentro que los geriatras son muy, muy escasos, que deberíamos tener muchos más geriatras disponibles para la población. Pero es así. O sea, nosotros tenemos que darnos cuenta que lo que tenemos en la universidad es un espacio donde se forman principalmente especialistas. Lo digo a propósito de que a veces creemos que sí podríamos generar más formación o más interés de los médicos en formarse como médicos de atención primaria, como médicos de familia, cosa que en la práctica no ocurre. Entonces, tener en cuenta eso también, a propósito que están los decanos aquí con nosotros formamos especialistas, pues eso es lo que le interesa al médico que entra, digamos, a la carrera de medicina, y eso es lo que se le ofrece finalmente tarde o temprano. Bueno, muchas gracias, y ya habrá una segunda vuelta para entrar más a la solución ética. Guido, tu audífono, tu sonido, tu audio. Guido, el audio. Sí. Le voy a dar la palabra, gracias Marco, le voy a dar la palabra a Lorenzo Naranjo, después a Antonio Orellana y al final a Francisco Chaguán para que cierre esta primera vuelta y no recuerdo cómo avanzar. Lorenzo. Bueno, muchas gracias por esta invitación a esta comisión de futuro, al senador Girardi, a la senadora Carolina Goch. Bueno, y saludarlo a todos ustedes. Veo que es una audiencia de gran calidad, multifacética, multidisciplinaria. Bueno, yo soy cirujano cardiovascular, jefe del Servicio de Cirugía Cardíaca del Instituto Nacional del Tórax y presidente de CONASEM. Ese es el resumen así breve.
mi presencia. La verdad de las cosas es que yo hoy día creo que todos deberíamos ser especialistas. Así de simple, todos deberíamos ser especialistas. Porque para atender a la atención primaria también hay que ser especialista. Médico de familia, como decía, o de otra denominación, como decía el doctor Heuset, pero yo pienso que todos deberíamos tener una formación suficiente para poder ejercer nuestro trabajo de tal manera que efectivamente la atención primaria sea mucho más resolutiva. El tema de la municipalización está evidentemente en el camino. Es un tema complejo, pero sin lugar a duda que ayuda a desarticular la red de atención. Yo creo que la planificación de la formación de especialistas, de conocer cuál es la cantidad de especialistas que se requieren, dónde se requieren, siempre ha sido un misterio. Yo creo que no tenemos claridad y cada uno tiene algunos lugares comunes que conoce, ¿cierto? Faltan especialistas en provincias, están todos centralizados entre Santiago, Valparaíso y Concepción, pero no tenemos realmente un diagnóstico correcto porque, como han dicho otros, no tenemos una política de Estado sobre este tema y más bien el tema se radica en políticas de gobierno que están, digamos, cambiando cada 4 años y por lo tanto las hacen poco efectivas. Yo creo que aquí, sin lugar a duda, que deberíamos tener políticas de Estado de largo aliento en la cual todos todos participamos y con objetivos muy precisos de acuerdo a los plazos para lograr obtener un resultado. Sin lugar a dudas que cada cierto tiempo hay que revisar el perfil del médico que formamos, de tal manera de adaptarlo a las circunstancias, ¿cierto?, sanitarias que el país requiere en cada momento. Sin lugar a dudas ha ido cambiando y eso es necesario revisarlo. Al mismo tiempo, los programas de formación de especialistas también requieren cada cierto tiempo ser revisados. Nosotros tenemos ciertos paradigmas, ¿cierto?, que existen las especialidades primarias y las derivadas, y resulta que en muchas partes del mundo ya este concepto ha ido evolucionando y vamos a la formación de un especialista derivado sin formación en especialidad primaria y va incluida dentro de su formación, te fijas, y en vez de estar formándose 6 años, se forman 4 años. Entonces yo creo que esos temas también tienen que ser revisados periódicamente para saber efectivamente qué especialista queremos formar y adecuarlo a las necesidades del país y además a las necesidades de las personas. Sin lugar a dudas que las carreras largas hoy día no son el objetivo de todo el mundo. Entonces yo creo que uno debería cortar los periodos de formación. Yo creo que hay que ver cómo estimular la vocación. La vocación médica en nosotros los más antiguos, llamémoslo así, fue provocada porque fuimos formados por el Estado. Yo reconozco al Estado toda mi formación médica y se la agradezco. Y todo el apoyo que se me dio en esa época. Bueno, y eso ha permitido que yo hoy día trabaje en el sistema público y haya trabajado toda mi vida en el sistema público y no me ha creado ningún conflicto y en alguna medida me he sentido, la necesidad interior de hacerlo, ¿te fijas? Hoy día muchos colegas jóvenes dicen, bueno, si yo me tuve que pagar mi formación, si yo me tuve que pagar mi formación de especialista, ¿por qué tengo que darle, retribuir a la sociedad lo que la sociedad no me dio? Bueno, no todos piensan así hoy día, pero evidentemente tenemos que estimular la vocación de servicio y la vocación de trabajo, de tal manera que todos estemos interesados en la salud, en el bienestar de los chilenos. ¿Qué es lo que queremos? Lo que nosotros necesitamos hoy día, ¿cierto?, es una medicina que sea para todos, que sea oportuna y que sea eficiente, que resuelva los problemas de salud. Y ahí debemos orientarnos, y ese debe ser nuestro fin, y hacia allá debemos realizar todos nuestros esfuerzos. Hay muchos temas que tratar aquí, muchos temas, pero yo quiero decirle algunas cosas. Yo creo que, por ejemplo, hoy día ha quedado de manifiesto que la integración entre lo público y lo privado es totalmente posible. La pandemia ha permitido que eso se realice de una manera bastante fluida. Probablemente eso
tiene que mantenerse en el tiempo. Y las personas tienen que transitar de su actividad en el mundo público al mundo privado con mucha mayor facilidad. Si trabajar en el mundo privado no significa que no se puede trabajar en el mundo público, igualmente eficiente. Y eso es lo que yo he logrado modestamente en mi servicio. O sea, yo tengo 9 cardiocirujanos, nosotros somos 9 cardiocirujanos, todos con formación en el extranjero, que trabajamos en el sistema público y que la mayoría a su vez trabaja en el sistema privado. Y lo hacemos de manera eficiente para rendir tanto en la práctica pública como en la práctica privada. Entonces yo creo que ahí hay un objetivo básico. Ahora, no es lo único. También se ha esbozado aquí lo que se llama, lo que tenemos que desarrollar, la integración docente asistencial, pero a nivel país y a nivel regional. Esto ya existió antes, como decía el doctor Hauser. Universidad Católica, Hospital de Talca. Hospital San Juan de Dios, Hospital de Temuco. Esos son los ejemplos que yo me recuerdo. Sin lugar a dudas, la Universidad Austral irradia en la región de los ríos, de cierto, una enorme, digamos, importancia para el desarrollo regional. Yo cuando fui general de zona en Villarrica, tuve la oportunidad de conocer la calidad de lo que era la medicina en Valdivia. Entonces yo creo que tenemos que aprovechar esa integración de tal manera que cualquier persona que trabaje en cualquier lugar está conectada a un centro a nivel regional, a una universidad regional, a un hospital de Santiago, a una universidad de Santiago, que hace que su trabajo sea estimulante. No todos vamos a ser jefes, pero todos necesitamos realizarnos personalmente. Y entonces tenemos que colaborar a que esa persona se desarrolle. Y eso va a lograr que pueda trabajar en cualquier lugar de Chile, realizar su especialidad con interés. Bueno, mira, esto es multifacético, pero yo le estoy haciendo una pincelada de lo que a mí me parecen temas fundamentales, pero yo creo que esta comisión puede hacer un trabajo muy interesante en ver cuáles son, hacer un buen diagnóstico y después proponer soluciones que incluyen desde la formación, de cómo se financia esa formación, de cómo yo, digamos, hago los cubos para los especialistas, cómo los integro a nivel regional para que hagan práctica pública y privada de manera eficiente, se realicen como personas y como especialistas, resuelvan los problemas de salud de nuestra población, y yo creo que por ahí va la cosa. Así que bueno, ojalá que podamos hacer un trabajo interesante y logremos crear políticas de Estado que sobrepasen a los gobiernos y que de tal manera orienten en los próximos, por decir, 10 años, el trabajo de formación de especialistas y el trabajo de atención de nuestros pacientes a largo plazo. Eso. Gracias, Lorenzo. Le voy a dar la palabra a Antonio, nuestro rector de Valparaíso, de Orellana, y después a Francisco. Chau. Antonio. Gracias, senador. En primer lugar, digamos, agradecerle muy sinceramente la invitación a este foro realmente de gran importancia. Ahora, yo quisiera hablar solo un poquito, porque estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha hablado hasta acá, pero yo quisiera hacerlo desde una mirada regional. Yo creo que las universidades tienen la capacidad, ¿no es cierto?, de convertirse en una universidad para la comunidad. Y desde allí partir, ¿no es cierto?, tanto el estudio de las brechas, tanto el estudio de las necesidades de la región, tanto el estudio, digamos, del recurso humano que se necesitan, y más todavía se puede dar desde el punto de vista de la interprofesionalización e interdisciplinaridad que se deben trabajar, ¿no es cierto?, en los servicios de salud. Fundamentalmente, yo diría, tanto en la formación de pre como de posgrado, pero fundamentalmente yo diría lo que se da en forma espontánea en la atención primaria.
de atención primaria. Hoy día en los CEFAM ustedes ven, ¿no es cierto?, diferentes disciplinas, diferentes áreas del saber que están orientadas realmente, ¿no es cierto?, a la promoción en salud, ¿no es cierto?, a la prevención, etcétera, que de una u otra manera van a actuar, digamos, a ese nivel. Ahora, desde el punto de vista formativo, desde el punto de vista de nuestras instituciones, hay un problema serio, porque aparte, ¿no es cierto?, de los campos clínicos que nosotros vamos, indudablemente, llegamos a los hospitales, ¿no es cierto?, pero que tenemos claro que deberíamos partir desde la atención primaria. La atención primaria no pertenece al Ministerio de Salud. Y la atención primaria, ¿no es cierto?, es municipal. Lo siguiente, hay que ir, ¿no es cierto?, a hacer negociaciones, ¿no es cierto?, o con los alcaldes, o peor todavía cuando hay una corporación municipal, con un gerente, ¿no es cierto?, que tiene un área, ¿no es cierto?, de salud, donde realmente no nos van a entender los problemas que nosotros tenemos ni lo que nosotros queremos hacer con nuestros alumnos. Por eso yo creo que esta larga y angosta, larga de tierra, ¿no es cierto?, que va, como decía Marco, desde Lisboa, ¿no es cierto?, hasta Moscú, indudablemente, ¿no es cierto?, que tiene que además estar interconectada, pero quizás, ¿no es cierto?, una buena política pública podría ser partiendo desde la regionalización, donde las universidades de cada región, ¿no es cierto?, cumplan su labor. Más todavía, la última ley, ¿no es cierto?, la ley 21.000, no sé cuánto, 93 creo que es la ley de las universidades estatales, en sus articulados, ¿no es cierto?, requiere que las universidades regionales tengan una actividad y un desarrollo de la mano del gobierno regional. Entonces yo creo que eso que la misma ley lo está entregando, ¿no es cierto?, deberíamos aprovecharlo a futuro, ¿no es cierto?, en ir creando estas políticas públicas que podrían perfectamente partir desde las regiones. Eso nomás, estimado senador. Francisco, por favor. Francisco Chaguán. Parece que se nos cayó. Parece que, bueno, pero mientras funciona re mal la conexión ahí en Valparaíso siempre. No está, Guido. Ya, pero mientras lo esperamos, mira. Está reintegrando. ¿Está entrando? Pero sigan hablando ustedes, pero sí, se cayó. Sí, mira, yo lo que les propongo es que junto con esta Secretaría Ejecutiva, que es la Comisión del Senado, más el doctor Martorell, podamos recopilar todo lo que se planteó acá y iniciar una conversación y una discusión que pueda ser un poco digital en la primera etapa para reunirnos una segunda vez cuando ya tengamos un cierto borrador a partir de propuestas que ustedes mismos nos vayan haciendo. Yo creo que ya hoy día han salido muchas ideas interesantes. Le podemos pedir al Ministerio de Salud que nos aporte también con algunos antecedentes de diagnósticos que puedan tener, de brecha y de déficit de especialistas y de recursos humanos en general. Yo estoy de acuerdo con lo que se señalaba acá, me parece muy interesante esta idea de trabajar en un concepto de equipo, ¿no? De ver, porque no sacamos nada con mandar a veces un cirujano si no hay anestesista, si no está la enfermera. Yo recuerdo que en el Ezequiel se daba la paradoja que se paralizaba el pabellón no porque faltara el médico especialista cirujano, sino porque faltaba la enfermera, ¿no? Entonces, creo que esto es sistémico y en los sistemas complejos no hay jerarquía, todo es importante. Entonces, yo lo que les propongo es que avancemos esa dirección y también creo que es muy importante poner algo que se señaló acá, es poner el vector y la prioridad, una, de la prevención y dos, de la atención primaria. Yo creo que esto tiene que ser un concepto que tenga una irradiación a partir de la prevención y la atención primaria, porque las enfermedades que vamos a enfrentar en el siglo XXI son prevenibles, son evitables, ¿no? Y además creo que es muy importante trabajar concretamente en eso, porque lo decían varios de ustedes, Marcos Vergara, entre otros, porque esta comisión, transversalmente, paradojalmente, lo que estamos acá
hemos hecho muchas de esas iniciativas, somos los autores de la ley de etiquetado, de los sellos negros, se transformó en un modelo mundial, de las leyes de tabaco, de las leyes de actividad física, de la ley del cáncer. Nosotros hemos hecho las leyes de alcohol, las leyes de urgencia, las leyes de derecho del paciente, las leyes de donante universal, la ley que prohibió los fuegos artificiales que antes mataba y quemaba, la ley de medicamentos, las leyes de atención preferente, bueno, la ley de pérdida de alimentos, las leyes de resistencia a antibióticos. Entonces, esta comisión esto no son iniciativas del Ejecutivo, son iniciativas que han sido parlamentarias, que hemos trabajado en estos últimos años. Entonces, también me parece muy importante que trabajemos también ese chasis de formación y de contenidos que vayan a la atención primaria y la lógica de la prevención como un vector que sea un centro de gravedad. Nosotros vamos a enfrentar un mundo que si no logramos hacer de la prevención y la atención primaria el lugar donde es predilecto justamente para la prevención, nos vamos a enfrentar que ningún sistema de salud va a poder dar respuesta al tsunami de carga de enfermedad que vamos a tener y con un costo dramático. Entonces, me parece muy importante eso. A veces uno se olvida que en el mundo mueren 41 millones de personas al año por enfermedades crónicas no transmisibles, son 112.000 diarias, y un tercio de esas, o sea, cerca de 40.000, mueren jóvenes y son evitables por infarto, accidente vascular y cáncer, hipertensión y diabetes. O sea, y eso en Chile corresponde a 100 personas que fallecen todos los días jóvenes por alguna de estas enfermedades que son evitables. Entonces, también hoy día, claro, estamos con el COVID que están muriendo un poco más, pero es una pandemia silenciosa, oculta, que yo creo que tenemos que hacernos cargo. Y ese es un rol de salud, pero es también un rol de salud en relación a la ciudad, al desarrollo urbano, a la planificación de los territorios, a la planificación del espacio. O sea, yo también veo un rol de salud, un rol gestor que va más allá, sino también cómo se van ordenando los territorios, cómo se van ordenando las actividades. Si queremos prevenir las pandemias, vamos a tener que tener mucho más bicicletas, vamos a tener que tener un concepto de ciudad menos hacinada. Si queremos evitar la obesidad, vamos a tener que tener una ciudad también o territorios para que sean actores de prevención. Entonces, me parece que todos estos aspectos son muy importantes que se vayan formando, y ahí yo creo que la colaboración de saberes de la Facultad de Medicina con Ingeniería, con otros, me parece muy interesante esta colaboración que se está haciendo entre la Facultad de Medicina de la Chile con Manuel Cucullán y con Ingeniería de la Chile, por ejemplo, para desarrollar una plataforma de datos. Nosotros debiéramos ir trabajando a futuro en una estrategia de inteligencia artificial y de datos que permitieran que pudieran avanzar en la medicina digital, porque parte de los temas que se plantean, así como hay que incorporar la atención primaria, yo creo que hay que incorporar los desafíos de la inteligencia artificial a la medicina, donde los médicos vamos a tener un rol distinto, no menor, pero distinto. Y tal vez vamos a tener que ser acompañadores de procesos, complementadores de procesos, integradores de procesos de inteligencia artificial. Eso no puede quedar para el futuro. Lo mismo está sucediendo con la farmacopea y los medicamentos biológicos. O sea, tenemos muchas, y en estos campos yo creo que la evaluación va a ser muy rápida. No sé si llegaste, Pancho. ¿Llegó? ¿No? Ha podido conectarse, bueno, senador. Pero lo que yo les propongo, no sé qué les parece, que podamos nosotros hacer una pequeña recopilación de la reunión de hoy día, se las reenviamos, ustedes ahí con sus equipos pueden ayudarnos. Yo creo que es muy importante además el rol de la universidad, el rol de CONASEM, el rol de ASOFAMECH y de UNACOM, por la experiencia que tienen, y nos pueden ir ayudando a hacer como la gestión de coordinación ejecutiva, y vamos elaborando una propuesta, y luego cuando la tengamos más armada, yo les propongo que la validemos con muchos más actores que tengan interés desde el punto de vista de colegios profesionales, no solo el colegio médico, evidentemente, con gremios, con entidades privadas, y vayamos generando un instrumento que sea además una suerte de consenso nacional y que nos permita desplegar una iniciativa que no solamente sea transversal en lo político, sino que sea transversal a las distintas instituciones que tienen que ver finalmente con la salud, que son todas, que son los municipios, que son los alcaldes, que son los privados, que son... No me meto en eso, pero creo que esa es la idea que tenemos de hacer un documento que no solamente plantee una estrategia, sino que tenga la legitimidad
la transversalidad suficiente como para poder avanzar en esa materia. Guido, solo diría que pongamos un plazo para tener ese como primer borrador. La próxima semana. Una omisión, invitar a la decana acá de la Universidad de Magallanes también. La voy a incorporar. ¿Les parece? ¿Se quiere agregar algo más? No sé si llegó Francisco para que no nos rete después porque no ha llegado. No podía conectarse, se cayó, tiene problemas con la conexión. Estamos tratando de ayudar, pero no puede. Bueno, el primero que habla en la próxima reunión, el senador Chaguán. Sí, yo quiero reiterarle el agradecimiento nomás a todos y el entusiasmo. Yo creo que, como les señalaba, están todas las condiciones para hacer algo, así que eso depende de que trabajemos juntos y también que seamos bien prácticos, que por eso insisto en los plazos y en que tengamos metas concretas. Mauricio, ¿algún comentario con ASEM? Estaban pidiendo la palabra en este momento. Senador Vladimir Pizarro, por acá. Ya, Vladimir. Yo solo un aporte, estando muy de acuerdo en todo lo que se ha planteado en términos de la necesidad de, primero, levantar información que es clave y que está muy desactualizada en el país, desde conocer, por ejemplo, cuál es la capacidad real que tiene hoy día o la brecha de formación de especialistas que tiene el país, hasta también hacer un estudio que nunca se ha hecho respecto de cuál ha sido el impacto de la universidad en los campos clínicos. Información que es clave para poder seguir avanzando en diseñar políticas públicas. Y en términos de estructurar, claramente que una de las falencias más importantes de estructuración que hoy día tiene el país, que me tocó trabajar en un servicio de salud y por lo tanto ver el tema de los campos clínicos, tiene que ver precisamente con que no hay una política clara hoy día respecto de cómo es la relación asistencial docente entre los establecimientos y las universidades. Es una política que ha ido quedando atrasada, que no se ha actualizado, que naturalmente además genera cierta incertidumbre en las universidades respecto de la capacidad de formación que tienen. Eso es básico estructurar. Pero también creo que es muy importante estructurar, y esto me gustaría incorporarlo, un sistema único de acceso a la formación de especialidades. En un último artículo que se hizo el año 2017, publicado en la Revista Médica de Chile, se habla de por lo menos 9 mecanismos distintos para ingresar a la formación de especialidades. Y unos más injustos que otros, naturalmente, ¿no? Algunos consideran solamente como mecanismo de ingreso a la formación de especialidad la capacidad de pago, hasta todos los mecanismos formales que tiene el Ministerio de Salud, pero es una cantidad gigantesca que yo creo que debiera estructurarse y avanzar hacia un sistema único de acceso a la formación de especialidad. Eso yo me gustaría, senador, que también quedara incorporado dentro de lo que se trabaje en esta comisión. Ok. Gracias, Vladimir. Vladimir fue director del Hospital Feribulne, fue director del Servicio del Occidente. Patricia había pedido la palabra. Muchas gracias, senador. Sí, yo había preparado alguna presentación con datos obtenidos. Hay estudios de brecha. El primer estudio de brecha entre el 2013 y el 2016 lo encargó el Ministerio de Salud y se lo adjudicó una empresa Medwave, y ellos muestran cómo ha evolucionado el aumento de las especialidades. Por otro lado, las universidades, y si me permite, senador, presentar una o dos diapositivas, si no incomoda, que está ahí. Hoy día, este número que está total abajo con asterisco, 192 programas de especialidades primarias y 93 de derivada, era lo que tenía la Agencia Acreditadora de Programas de Especialidades Médicas, APICE, a diciembre del año 2017. Y de eso total, que eran 225, como está señalado aquí, el 40%, 42% estaba acreditado en ese minuto. Sin embargo, yo puse al día esta cifra y hoy día son 236 programas de especialidades primarias entre todas las universidades, obviamente mayoritariamente la Universidad de Chile, la Universidad Católica, y 136 programas de especialidades derivadas. Hoy día la capacidad formadora supera este número de total de cupos en especialidades primarias y derivadas
supera los 1.400 especialistas primarios y alrededor de 300 las especialidades derivadas. Por lo tanto, eso no es que falte capacidad formadora. Obviamente que está el problema que tocó el doctor Pizarro, es muy importante en el sentido de que voy a dejar de compartir, esa era la única diapositiva, tengo otras, pero que muestran lo que está publicado. Tiene que ver con el tema de los campos clínicos. Hoy día, la competencia por acceder a campos clínicos para la formación es bastante dura. Y es dura porque hay tratos diferenciados por servicio, por hospital, si es autogestionado o no, y los valores que se cobran entre los hospitales, los consultorios, etcétera, es de una variación enorme. Desde centros que cobran 5 UF por mes, vaya un día o vaya el mes completo, hasta 18 unidades de fomento por mes por una jornada para un especialista. Entonces, ahí también se requiere regulación. Yo creo que ahí falta esa política, que han habido muchas normas, la última no logró salir y se está trabajando todavía con la del año 2012. Por lo tanto, también esa es otra arista que hay que mencionar y que hay que tener en cuenta. Eso solamente. Muchas gracias, senador. Tenía la palabra, había pedido la palabra, perdón. Había pedido también la palabra Mario Valdivia y después Edgardo. Sí, muchas gracias, senador. Solamente una cosa, todo lo que se ha dicho es cierto. Y yo creo que uno se podría preguntar por qué lo estamos hablando ahora, cuando efectivamente los recursos siempre han estado. A mí me da la sensación que en el ámbito de la salud, Chile es un país que tiene recursos, que tenemos una cantidad de profesionales, tenemos una cantidad de centros formadores, tenemos hospitales, tenemos atención primaria, tenemos redes, y sin embargo no nos articulamos. ¿Y por qué no surge la urgencia ahora? Porque hoy día la pandemia nos pone frente a la disyuntiva que o cooperamos o sucumbimos. Efectivamente, no hay ninguna universidad que por sí sola pueda resolver esto. No hay ningún servicio de salud que se va a hacer cargo de esto solo. Y este es el espacio que nos obliga, y es de ahí la sensación de urgencia. Si no somos capaces de llegar con respuestas concretas, rápidas, en que confluyan los gestores, los actores de salud y la academia, y no hacemos propuestas concretas, vamos a perder esta posibilidad, pero no va a ser solamente una pérdida anecdótica. Vamos a perder la posibilidad pagando un precio en la salud de nuestra población. Yo creo que este es el espacio en el cual debemos hacer una invitación generosa a que aportemos desde nuestros saberes y nuestros haceres. Si no somos capaces de confluir, si no somos capaces de romper barreras egoístas, entonces finalmente nos vamos a seguir cada uno dando vuelta a nuestros propios metros cuadrados, autosatisfaciendo, ¿no? Pero no haciendo un aporte real. Yo siento que ahí todos estamos en deuda. Esto no es una deuda exclusivamente del mundo político, esta no es una deuda exclusivamente del ministerio, esta no es una deuda exclusivamente de las universidades. Pero todos tenemos que responder a esa deuda. Y yo creo que este es el momento de empezar a hacerlo, porque si no empezamos, el tiempo se nos va a pasar. Así que yo creo que, nada, la Universidad de Concepción nos comprometemos a participar de esto y a hacer nuestro aporte, y esperamos que este aporte se construya después en realidades para todos. Gracias. Le vamos a dar la palabra a Edgardo Vera y después a Mauricio. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Yo creo que concuerdo con muchas de las palabras que muchos de ustedes han dicho en estos momentos. Sin embargo, quisiera poner el punto en la metodología de cómo vamos a llevar a cabo este proceso, porque junto con los aportes que cada uno de nosotros vamos a dar en esta propuesta y los que vengan después que se puedan incorporar, debiésemos estar pensando en qué metodología vamos a utilizar para poder generar esta propuesta, porque muchas veces pasa que se convoca a un grupo con mucha capacidad, sin embargo la desarticulación y la falta de una metodología en el fondo nos puede dejar varados a mitad de camino. Por lo tanto, yo creo que una de nuestras primeras tareas que debiésemos definir es qué metodología vamos a realizar para que, con las limitaciones muchas veces tecnológicas, que nos impide generar de repente una buena discusión a veces, podamos ir ordenando paso a paso
que quizás la primera etapa puede ser una recopilación de información, presentaciones, después quizás una sesión más estratégica, pero yo creo que la primera tarea que tenemos que pensar es cómo vamos a llevar a cabo este proceso para que finalmente podamos tener un buen resultado. Y ahí en el fondo conversarlo, bueno, en conjunto con la Secretaría Técnica, obviamente, pero también por parte de ustedes, cómo vamos a llevar a desarrollar esta dinámica para que finalmente, no sé, quizás en 1 o 2 más meses podamos tener un buen resultado. Y ahí también los aportes de todos en información también se agradecen. Ahí pedir a Jaime que a través de la Subsecretaría de Redes Asistenciales nos puedan proveer la mayor de la información en su análisis, pero también obviamente a CONASEM, a SOFAMED, para ir conociendo las realidades distintas, porque algo que uno siempre se ha dado cuenta es que la información en general siempre está fragmentada. Lo que conoce a SOFAMED no siempre contiene toda la información, y a su vez lo mismo el ministerio, y requerimos tener un panorama global de la información para empezar a pensar cuáles podrían ser las soluciones. No está funcionando. Oye. Senador, ahora el micrófono, por favor. Perdón. Lo que propusimos, es que tanto la Secretaría del Senado, junto a un equipo que coordine Bernardo Martorell, junto con Dino y con Edgardo, puedan hacer un poco de esta recopilación, y por eso yo propongo que vayamos viendo, le enviemos la próxima semana un primer documento que recoja esto, y ahí vamos mirando, vamos evolucionando juntos a ver cómo vamos y cómo seguimos el trabajo. Pero yo creo que lo primero es reunir esto, que ustedes hagan su aporte. Yo le pediría a Patricia que nos mandara sus diagnósticos si los tiene, y luego vamos a una segunda reunión ya a discutir un consolidado con los aportes iniciales que se han hecho. ¿Les parece? Tenía la palabra también Mauricio. Sí, buenas tardes, senadores, colegas todos. Agradezco la posibilidad de poder conversar con ustedes, y básicamente, y siendo muy breve en honor a la hora, solo 2 temas. El primero es que es fundamental dentro del punto de vista de las actividades más ejecutivas el poder reforzar lo concerniente a la destinación de todos aquellos colegas que tienen que ir a cumplir un programa asistencial obligatorio a algún lugar, las famosas PAO o los pagos de la beca, como se dice habitualmente, en el cual, a pesar de que el número que no cumple es un número menor, pero habitualmente significa una piedra en el zapato para el sistema. Y probablemente entonces el trabajar de una manera adecuada, más institucional, en las eventuales modificaciones de los destinos, y así también, obviamente, la distribución de aquellos programas van a claramente dar cuenta y de alguna manera responder a lo que la ciudadanía y todos quieren que este sistema ocurra. Ahora, por otra parte, hay que recordar que el aumento de los programas de formación de especialistas, en los cuales el ministerio ha cancelado a las diferentes universidades, es un número bastante importante, pero eso se terminan los 6 años, que aunque parezca un número de años bastante importante, implica ese término, al igual que aquellos colegas que fueron médicos generales de zona, que no tienen un compromiso de destino posterior, que si quisieran quedarse a trabajar, no tienen cargo. Y por lo tanto, entonces, el tema no es solo en el caso específico de los programas, la participación ministerial, sino es cómo retenemos posteriormente, cuando se cumplen estos programas de formación de especialistas, como retorno, o cuando se cumplen los programas asistenciales obligatorios, que son las devoluciones, aquellos colegas puedan efectivamente quedarse idealmente en aquellas regiones que los cobijaron y en los cuales probablemente ellos se sientan a gusto. Obviamente que algunos otros pudiesen querer cambiarse, pero entonces es responsabilidad también, en este caso, de todos, el poder generar las condiciones ya sea como este ecosistema que mencionó senador Girardi, pero también las condiciones de cargo para que efectivamente aquellos colegas puedan quedarse, porque si no, se van a cumplir los programas, los colegas generales de zona van a hacer su beca de retorno y se van. ¿Y a dónde se van? Se van al sistema privado, donde está más del 50% de los colegas trabajando. Por lo tanto,
este es un tema de Estado, es un problema que hay que trabajarlo, que hay que mirarlo. Como alguien lo dijo hace poco, estamos recién conversando algo que en realidad debimos haber estado conversando hace mucho tiempo, y claramente el desafío es bastante importante, así como también, y lo dejo lanzado, probablemente para poder completar este avance, a lo mejor vamos a necesitar modificar también la ley médica u otras leyes para tratar de hacer que conversen entre ellas, tanto desde el punto de vista de la atención primaria, la atención en los establecimientos de salud y los programas propios de formación de especialistas en esta ley de becarios, digamos, para que sea todo un continuo en la ley médica, una carrera médica que finalmente dé cuenta de este problema y podamos, de verdad, desde con una mirada de Estado, contribuir hacia el futuro. Muchas gracias. Bueno, yo lo que les propongo es que trabajemos de esa manera, y una sugerencia, por ejemplo, nosotros la comisión podemos empezar a analizar ciertos proyectos de ley que en forma conjunta podamos ir haciendo y tener una política para regular los campos clínicos, ¿no? Creo que ese es un tema que va a ser útil hoy día, mañana, independientemente. Entonces, eso, por ejemplo, podría ser ya algo que tomáramos y que puede traducirse en una iniciativa legal que la discutamos en su mérito, pero en el contexto ya de esta visión general, donde los campos clínicos evidentemente tienen que estar al servicio de la formación y tiene que tener esa prioridad y no transformarse en un producto de una mercancía que se transa en el mercado al mejor postor. Tiene que hacerse en función del interés país. Entonces, desde ya podríamos empezar a mirar iniciativas como esa y ver cómo podemos ir avanzando y generar buenas propuestas en esa materia, ¿no? Pero les propongo eso. ¿Estás de acuerdo, Bernardo? Tú te puedes encargar de coordinar eso y enviar junto con la Secretaría, coordinado con Lorenzo Naranjo y con ASEM y Asofamech, armar un primer documento que resuma todo esto y lo discutimos y lo enviamos y luego a partir de eso partimos. Bueno, ustedes tienen mi teléfono. De acuerdo, senador. Sí. Estamos totalmente coordinados. Yo les propongo que cualquier tema de interés lo vayamos discutiendo, si salen dudas. Además, insisto, si hay otras iniciativas que a ustedes les interesen como decano, nosotros estamos totalmente disponibles a iniciar una reflexión y un trabajo para transformarlo en instrumentos de ley que son finalmente políticas públicas, ¿no? Entonces, si hay otros temas de interés, ya sean regionales, nacionales, también transformémoslo en instrumentos concretos que nos permitan ir avanzando. Así que si no hay nada más, le agradecemos la participación, bueno, y nos mantenemos